Bien, ¿pueden oírme todos? Señor. Sí, señor. ¿Pueden ver mi pantalla sin problema? Sí, Sí, señor. señor. Nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado todavía. Mi propósito, la sesión de hoy, es empezar a describir los fundamentos teóricos, por llamarlos de alguna forma, que sustentan el proceso de resolución o el método de solución para sistemas de ecuaciones lineales de cualquier orden. Es decir, nosotros hasta el momento hemos trabajado sobre ciertos métodos de solución para ciertos sistemas de ecuaciones lineales particulares, los sistemas pequeños, dos ecuaciones con dos incógnitas. La idea es empezar a desarrollar un método o métodos más generales que me permitan solucionar cualquier tipo de sistema de ecuaciones lineales. Y creo que yo les había alcanzado a mencionar la sesión de clase anterior, ese método que nosotros vamos a empezar a desarrollar tiene ciertos conceptos teóricos que es muy importante tener totalmente asimilados para entender el correcto funcionamiento del método que vamos a entrar a detallar, que es lo que llamaremos eventualmente el método de Gauss-Jordan. De alguna manera, y creo que eso alcancé a mencionarlo la clase anterior, la idea es que yo tome cualquier sistema y lo transforme en cierto tipo particular de sistema, cierto tipo particular de sistema que sea mucho más sencillo de solucionar. Para caracterizar ese tipo de sistema al que vamos a tratar de transformar cualquier otro sistema, nosotros nos vamos a centrar en la representación matricial que nosotros habíamos descrito la clase anterior. En ese sentido, nuestro trabajo hoy es o está totalmente centrado no en sistemas de ecuaciones lineales, o mejor dicho, por lo menos al principio no. Entonces, durante el principio de la clase, durante la primera parte de la clase, va a parecer que estoy hablando de algo que no tiene nada que ver con los temas que hemos discutido hasta el momento. Pero es que la idea es que a partir de cierta caracterización de ciertas representaciones matriciales, nosotros vamos a entrar a caracterizar ciertos sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, al principio, o en esta primera parte de la clase, me voy a salir, por decirlo de alguna forma, de los sistemas de ecuaciones lineales. Voy a entrar a hablar exclusivamente de matrices. Para ser más preciso, voy a entrar a hablar de cierto tipo particular de matriz. Y posteriormente veremos este tipo particular de matriz que tiene que ver con los sistemas de ecuaciones lineales y con su solución. Hago esta aclaración como para que ustedes no piensen que es que me estoy saliendo del tema o que estoy hablando de algo diferente. Esto que voy a mencionar al principio va a tener, y antes de que termine la clase de hoy,
lo voy a describir o voy a mostrarlo, que tiene relación con los sistemas de ecuaciones lineales. Pero por el momento nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en matrices, en representaciones matriciales. Lo que nosotros vamos a hacer es clasificar cierto tipo de matriz, que es lo que se conoce como las matrices escalonadas reducidas. No voy a entrar en detalle a recordar lo que es una matriz o a, por decirlo de alguna forma, profundizar en la teoría de las matrices. Simplemente nosotros recordamos, nosotros tendremos en cuenta que una matriz simplemente es un arreglo numérico. Un arreglo numérico por filas o columnas. Nosotros la vez pasada veíamos que en las representaciones matriciales aparecen unas líneas verticales o aparece una línea vertical. De alguna manera nosotros no vamos a hablar de toda la representación matricial, vamos a hablar de uno de los bloques de esas representaciones matriciales. Por eso aquí no vamos a trabajar con esa línea vertical, sino que simplemente vamos a trabajar con una matriz en general. De alguna forma, las representaciones matriciales están formadas como en bloques, separados por una línea vertical. Cada uno de esos bloquecitos es una matriz en sí misma. Y en particular, el bloque de la izquierda, voy a ver si puedo volver aquí, este bloquecito de acá, lo que está a la izquierda de la línea vertical, es lo que vamos a llamar la matriz de coeficientes. Y entonces nosotros nos vamos a centrar en caracterizar precisamente esa matriz de coeficientes en términos de ciertas características. Y cuando ella cumpla esas características, vamos a decir que la matriz es o está, perdón, escalonada reducida. Si me estoy haciendo entender por el momento, me disculpan como toda esta cháchara, ya voy a entrar como en lo operativo, pero pues es como para que ustedes tengan cierto contexto de qué es lo que va a pasar. Sí, ¿Sí me estoy señor. haciendo entender más o menos? Dime. Sí, señor. Bien. Permítanme 10 segundos. Entonces, la idea de esta primera parte de la clase es establecer las características que debe tener una matriz para que digamos o para que podamos decir que esta matriz está escalonada reducida. La manera en que uno caracteriza este tipo de matriz es a partir de ciertas condiciones o ciertas propiedades, que como ustedes pueden ver en pantalla, estamos hablando de 4 propiedades. Cuando una matriz cumpla con todas las 4 propiedades, nosotros vamos a decir que esa matriz está escalonada reducida. Es decir, para que yo pueda meter a una matriz dentro de esa categoría, yo tengo que verificar que efectivamente cumpla con todas las 4 propiedades. Si hay alguna condición o propiedad que la matriz no cumpla, inmediatamente yo voy a decir que la matriz no está escalonada reducida. Entonces vamos a entrar a mirar y a entender en detalle qué significa cada una de estas condiciones. Y a partir de eso vamos a ir tratando de ejemplificar, y al principio voy a ejemplificar matrices que no son escalonadas reducidas, simplemente como por ir ilustrando cada una de las propiedades que aparecen. Y posteriormente empezaré a mostrar ejemplos de matrices que sí son escalonadas reducidas. Como les decía, hay 4 propiedades o condiciones que hay que revisar. La primera de esas condiciones
la que estoy denominando acá con la letra A, lo que me dice es algo muy simple. Lo que me dice es que cuando yo vaya a mirar la matriz, en cada fila, el primer elemento distinto de cero tiene que ser igual a 1. Permítanme ilustrar esto de una manera muy específica. Si yo, por ejemplo, tengo en esta matriz esta primera fila, 1, 4, 7, el primer elemento, y cuando hablo del primer elemento lo digo leyendo de izquierda a derecha, el primer elemento es 1, como ustedes se pueden dar cuenta. Es decir, cuando yo leo de izquierda a derecha, el primer término que aparece resulta ser igual a 1. Entonces, en esta matriz, en este ejemplo, en esta primera fila, se estaría cumpliendo con esta primera condición. Pero si yo, por ejemplo, en vez de tener aquí un 1, tuviera, como voy a mostrar en la segunda fila, un 2, entonces, por ejemplo, tengo esta segunda fila. En esta segunda fila no se cumpliría con esa condición. Entonces, si mi matriz fuera la siguiente, y yo me pongo a mirar el primer elemento distinto de 0, y ya voy a aclarar esto, de cada fila, para que yo pudiera decir que se cumple la primera condición, en cada fila, el primer elemento distinto de 0 tendría que ser igual a 1. Esta matriz, por ejemplo, claramente no cumple con la condición A, porque en la segunda fila, el primer elemento distinto de 0 es 2. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es claro esto que estoy mencionando? Sí, señor. Sí, señor. Quiero que miremos otro ejemplo. Entonces miremos esto con cuidado. Supongamos que yo tengo esta otra matriz. Úsenme un segundo. Y voy a tomar lo siguiente. Voy a tomar esta matriz y veamos si esa matriz cumple con la primera condición. Vamos a centrarnos por el momento en la condición A. Entonces, ¿qué es lo que dice la condición? Y leamos esto con cuidado. Lo que me dice es que cuando yo mire cada fila, el primer número que yo me encuentre, saltándome los ceros, y aquí es muy importante tener en cuenta este pedacito de acá, lo que estoy diciendo es que el primer elemento que voy a revisar, y permítanme lo voy poniendo acá para que se vea cerca a esto. Lo que me está diciendo es que cuando yo lea cada fila de la matriz, empezando de izquierda a derecha, lo primero que yo me debo encontrar, distinto a 0, tiene que ser igual a 1. Es decir, si yo me encuentro en la primera fila, claramente el primer elemento es 1, entonces este cumple rápidamente con la condición A en su primera fila. En la segunda fila, miren que el primer elemento sería un 0, pero en ese caso yo me lo salto porque yo tengo que ver es el primer elemento distinto de 0, entonces yo no considero este, entro a mirar el siguiente y el siguiente sí es distinto de 0, que en este caso sería este 1, entonces aquí en la segunda fila también se cumple con esa condición, pero en la tercera fila, el primer elemento distinto de 0
sería este número de acá. Y en este caso, en la tercera fila, no se cumpliría la primera condición porque acá el primer elemento distinto de 0 sería este 4 de acá. Entonces, esta es otra matriz. A ver si lo puedo escribir bien. Que no cumple con la condición A porque el primer elemento distinto de 0 de la tercera fila es 4. Y según la primera condición, ese primer elemento tendría que ser igual a 1. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. En cambio, si yo considerara esta matriz sí cumple la condición A. Porque cuando yo miro cada fila, el primer elemento distinto de 0 es 1. Es decir, miren que aquí el primer elemento es 1. En la segunda fila, el primer elemento que no es 0 es este 1 de acá. Y en la tercera fila, el primer elemento que no es 0 es este 1 de acá. Entonces, claramente, esta matriz cumple con la primera condición y cuando yo tengo una matriz que cumple con la primera condición, a estos numeritos, al primer elemento, que es distinto de 0, que en estos casos corresponde a 1, estos son los que uno llama los pivotes de cada una de las filas. Entonces, en esta primera fila hay este pivote, en esta segunda fila este es el pivote y en esta tercera fila este es el pivote. Entonces, en esta matriz, inmediatamente se cumple con la primera condición. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Señor. Listo. Ahora, permítanme vuelvo a los otros ejemplos, a los otros dos ejemplos que tenía por aquí abajo. Cuando yo tengo una matriz que no cumple con alguna de las 4 condiciones, inmediatamente yo digo, esta matriz no es escalonada reducida. Entonces, estas dos matrices que tengo aquí abajo no son escalonada reducida porque no cumple con una de las condiciones. Es decir, reviso la primera condición y ya no la cumple. En este caso de abajo, también puedo decir que la matriz no es escalonada reducida porque no cumple con la primera condición. Yo aquí quiero ser como muy enfático. Una vez hayamos clarificado todas y cada una de las 4 condiciones que estoy mostrando acá, cuando uno vaya a mirar si una matriz es o no escalonada reducida, es porque uno ha comprobado que cumple con todas las 4 condiciones. Si hay alguna condición, así sea solo una, que no se cumpla, esa matriz no es escalonada reducida. Entonces, esta matriz por el momento cumple con la condición A. Tendríamos que entrar a mirar qué pasa con las otras condiciones. Entonces, miremos y entendamos qué significa la condición B. La condición B, tal y como está escrita, me dice que cuando yo voy a mirar los pivotes de una matriz, y naturalmente aquí ya hemos revisado la condición A, es decir, aquí es muy importante revisar estas condiciones en ese orden. Digamos que ese es el orden eficiente para revisar las condiciones. Después de haber revisado que se cumple con la condición
A, yo entro a mirar esos pivotes que yo había determinado en esa condición. Vuelvo y repito, los pivotes son los primeros elementos distintos de cero de cada fila, que naturalmente tienen que ser igual a 1. La condición B me dice de una manera muy específica que cuando yo miro un pivote de una fila que está por debajo de otra, el pivote de la fila de abajo tiene que estar a la derecha del pivote de la fila de arriba. Es decir, lo que me dice esta segunda condición es que a medida que yo voy bajando, los pivotes se tienen que ir corriendo hacia la derecha. Si yo miro esta matriz, que esta matriz cumple con la condición A, en esta matriz no se cumple con la condición B. ¿Por qué? Porque si yo miro esta tercera fila, el pivote de la tercera fila no está a la derecha del pivote de la segunda fila. Recuerden que la idea es que a medida que yo voy bajando, los pivotes se van corriendo hacia la derecha. En este caso, de la primera a la segunda fila sí se cumple. Aquí tenía mi primer pivote. Aquí tengo el pivote de la segunda fila y ese está a la derecha. Es decir, tiene que estar, se debe ver corrido, por decirlo de alguna forma, a la derecha con respecto al pivote de arriba. Pero en la tercera fila, este pivote no está corrido a la derecha con respecto al pivote de la segunda fila. Entonces, en ese sentido, esta matriz no cumple con la condición B, que inmediatamente la matriz no está escalonada reducida. Entonces, miremos cuidadosamente lo que esa segunda condición nos quiere decir. Lo que esa segunda condición nos quiere decir es que cuando yo tenga una matriz que cumple con la condición A, todos los pivotes tienen que irse corriendo hacia la derecha a medida que yo voy bajando. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Quiero que miremos otro ejemplo para entender cómo funciona. Supongamos que yo tengo esto de acá. Yo tengo esta matriz, pero voy a cambiarla. Entonces, haciéndola toda de otra vez. No piensan que es que le estoy haciendo ahí la matriz. Listo, listo. Miremos esta matriz. Quiero que la miren con cuidado. Listo. Miren esa matriz. Estoy trabajando por el momento solo con matrices de 3x3, es decir, de 3 columnas y 3 filas, pero no significa que esto se restrinja solo a estas matrices. Simplemente estoy tomando este ejemplo porque me parece que acá podemos ser mucho más representativos de las definiciones. Pero naturalmente todo esto se puede mirar con cualquier tipo de matriz. Entonces, para ver si tenemos clara las propiedades que hemos analizado hasta ahora. Esta matriz cumple con la primera condición. Sí, señor. ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Sí, Sí, profe. señor. Sí, señor. Claramente, en cada fila, el primer elemento distinto de cero es este de acá. Este es el pivote de la primera fila, este es el pivote de la segunda fila y este es el pivote de la tercera fila. Entonces, voy a ponerlo como una lista. La condición A se cumple.
¿Qué pasa con la condición B? ¿La condición B se cumple o no se cumple? No, No se cumple. No se señor. cumple. ¿Por qué no? Porque el número que está a la derecha, pues inferior al primero, no es 1. Entonces cambia y no se cumple la condición B. No, no es eso lo que dije. No es eso lo que dice Porque ahí. en la segunda fila, el número 1 no está a la derecha ¿De quién? de la primera fila. ¿No está a Del la número 1 derecha? de la primera fila. El 1 de la segunda fila no está a la derecha del 1 de la primera fila. o Sí, sea, es la tercera Es la fila tercera. que no está a la derecha de la segunda. Pero bueno, aclaremos esto porque veo aquí hay un problema. O sea, ustedes me están diciendo, algunos de ustedes me están diciendo que este no está a la derecha de este 1 de acá, porque yo sí lo veo a la derecha. Este de acá No, está a la derecha de este el- de acá. este primer Ah, uno, yo nunca dije que tenía que estar pegadito a la derecha. Lo único que dice es que tiene que estar a la derecha. Es decir, que a medida que yo baje, el 1 tiene que estar más a la derecha o corrido a la derecha del 1 que aparece en la fila de arriba. Pero yo nunca dije que tenía que estar totalmente pegadito. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Es cierto que esta matriz no cumple con la condición B, pero no es por este 1 de acá. El problema está en este 1 de acá, porque este sí que no está a la derecha del pivote de la segunda fila. De hecho, al contrario, está a la izquierda, porque si ustedes miran este 1 de la segunda fila, el de abajo, perdón, está al lado izquierdo de la segunda fila. Pero es muy importante hacer claridad con respecto a lo que se dice exactamente acá. Y en esto yo quiero ser muy enfático. La segunda condición me habla de correr los pivotes a la derecha. Cuando uno habla de esos pivotes, permítame un segundo. Cuando uno habla de esos corrimientos de pivote, de alguna forma es para darle sentido a la palabra escalonada. De alguna manera la idea es que en estas matrices ese corrimiento lo haga ver a uno como una especie de escalón. Ahora, no se está diciendo en ningún momento que ese escalón tenga que ser cortico siempre, es decir, que aquí haya un 1 y que el escalón de acá esté directamente pegado acá, sino que puede pasar que esté a este lado. Lo que importa es que esté a la derecha. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy clarificando eso? Sí, señor. Sí, Sí, señor. Entonces, esta no cumple con la condición B, pero el problema no está acá. El problema está acá, en este pivote de la tercera fila. Es decir, y quiero que miremos esto con cuidado, quiero hacer este otro ejemplito. Aquí voy a hacer una cantidad grande de ejemplos porque este concepto tiene que quedar totalmente clarificado. El método que vamos a desarrollar, que es el método de Gauss-Jordan, no funciona bien si uno no tiene claro las propiedades de escalonado reducido. Miren este, quiero que miren este de acá y lo miremos con cuidado. Ya falta, bueno. Y vamos a mirar con cuidado y vamos a entender correctamente esas dos primeras propiedades. Y la pregunta es si se cumplen las dos primeras propiedades, o primeras condiciones, la condición A y la condición B en esa matriz que les estoy mostrando ahí.
¿Qué me dicen ustedes? ¿Alguien levanta la mano? Varios, creo. Entonces déjenme doy la palabra yo. Caro, cuéntame. Profe, para mí sí se cumplen las dos condiciones porque en la primera dice que el primer elemento de cada fila de izquierda a derecha, distinta de cero, sí existe. En la fila número 2, el primer elemento distinto de cero no existe, pero en la fila número 3, el primer elemento distinto de cero está efectivamente a la derecha, que en este caso, en comparación en este caso a la fila número 1. Entonces, en mi concepto, la, la condicional sí se cumple. ¿Y la B? Y la B también, porque, ay, mentiras. Sí, la B, a mi concepto también, porque dice que el pivote de la fila inferior está a la derecha del pivote de la fila superior. No sé si también tenga esto que ser continuo, ¿sí? Porque si miramos la 1 y la 3, sí está a la derecha. Listo, entonces ustedes están tocando un punto clave, y es un punto clave de la primera condición. Muchísimas gracias. Miren lo que dice la primera condición. La primera condición lo que me dice es que en cada fila, si hay un elemento distinto de cero, el primer elemento distinto de cero tiene que ser igual a 1. Miremos, en la primera fila esto se cumple. Aquí está. En la segunda fila no hay elementos distintos de cero. Eso implica que esta condición, por decirlo de una forma específica, no aplica para esta segunda fila. Es decir, no entramos a mirar si aquí se cumple o no, porque en esta segunda fila no hay elementos distintos de cero. Por decirlo de una manera más precisa, esta condición solo se revisa cuando en la fila haya un elemento distinto de cero. Si no lo hay, asumimos que ahí se cumple automáticamente. Yo siempre trato de asimilar esto para que uno lo entienda como un poco mejor, a como cuando uno va a, no sé, a solicitar algún documento, siempre pienso como en el pasaporte, porque es de los más complejos, y que uno tiene que llevar ciertos papeles. Entonces a uno le dicen, mire, para poder sacar el pasaporte, tiene que A, traerme este papel, B, traerme este documento, C, cumplir con esto, D, cumplir con esta otra cosa. Hay algunas condiciones que son condicionales, valga la redundancia, me refiero. Por ejemplo, pueden decirle a uno, mire, condición C, si usted es de fuera de Bogotá, tiene que traer, no sé, la libreta militar. Esa condición solo aplica si usted vive fuera de Bogotá. Si usted no vive fuera de Bogotá, usted no tiene por qué cumplir con esa condición. En este caso, si la fila no tiene elementos distintos de cero, no tiene por qué verificarse esta condición y automáticamente yo miro que acá se cumple con la condición A. Es decir, acá el primer elemento distinto de cero es 1 en la primera fila. En la segunda fila, como todo es 0, ni siquiera miramos esa condición. En la tercera fila, el primer elemento distinto de 0 es igual a 1. Entonces, aquí se cumple, sí se cumple con la primera condición. ¿Y me estoy haciendo entender? Es decir, lo que decía Carol creo que fue, que creo que lo confirmó otra compañera, es efectivamente cierto. La primera condición se cumple, el primer elemento distinto de 0 de cada fila efectivamente es 1. Cuando hay una fila que sea completamente 0, permítanme un segundo. Buenos días. Sí, cuéntame. Sí, cuéntame, por favor.
Pero cuando me mandaron esa revisión, pero nunca nosotros nos anunciaron eso cuando debía ser. Permítame un segundo que estoy trabajando, ya de abajo, ¿listo? Permítanme 5 minutos. Ya estoy con ustedes, que me presentó un problema acá. ¿Listo? Bien, excúsenme, estaba solucionando aquí un inconveniente. ¿Sí me escuchan todos? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Entonces les estaba diciendo, en la primera condición no hay inconveniente porque, pues efectivamente, el primer elemento distinto de 0 es igual a 1. La segunda condición también se cumple porque esa condición solo aplica para los pivotes. Entonces nosotros miramos que efectivamente en la tercera fila el pivote está a la derecha del pivote de la primera fila. Como la segunda fila no tiene pivote, entonces pues no entramos a considerar nada. Aquí hay que hacer la aclaración que no siempre todas las filas van a tener pivote, pero lo que es importante es que el pivote de las filas inferiores esté a la derecha del pivote de las filas superiores. Entonces, en este caso, se cumple también con la condición B. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Bien. Listo. Entremos a analizar cuál es o qué dice la condición C. La condición C es muy específica. Yo creo que esta es la más sencilla de entender. Lo que me dice es que cuando yo tenga, y naturalmente esta es otra condición que solo aplica, en este caso, cuando haya alguna fila que sea igual a 0, es si hay alguna fila que sea completamente igual a 0, debajo de ella no puede haber filas que sean distintas de 0. Es decir, si en la matriz hay alguna fila que sea completamente 0, debajo lo único que puede haber son ceros. Si como en este caso, debajo de una fila que sea completamente 0, hay algo que no sea 0, inmediatamente no se cumple con esta condición. ¿Sí me hago entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor.
Es decir, esta condición, esta tercera condición, se verifica cuando haya alguna fila que sea igual a 0 y cuando eso pase, para que se cumpla la condición, todo lo que esté abajo tiene que ser igual a 0 o, para ser más preciso, no puede haber nada que sea distinto de 0. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Claros hasta ahí? Entonces, aquí no se cumple la condición C, por lo tanto, tampoco es escalonada reducida. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Miremos, por ejemplo, esta otra matriz, y ya casi voy a cerrar con esta lista de ejemplos. Supongamos que yo tengo esta matriz. Y entonces yo les pregunto, ¿esta matriz cumple con las primeras 3 propiedades? Sí, señor. ¿Todas y cada una de ellas? Sí, señor. Señor. Claramente cumple con la A. Nuevamente, el primer elemento distinto de 0 es 1. Yo aquí lo sombreo. Entonces se cumple. La segunda condición también se cumple rápidamente. Y miren que en esta matriz hay una fila que es completamente 0, pero debajo de ella no hay nada. Entonces, cuando yo tengo una fila completamente 0, pero debajo de ella no hay nada, o para ser más exacto, no hay nada distinto de 0, automáticamente esto se cumple. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, entremos a revisar la última condición. Revisemos la última, revisemos este ejemplo a la luz de esa condición y entramos a pausa. Hacemos una pequeña pausa de 10 minutos para descansar y entraríamos a mirar en la segunda parte ejemplos que sí cumplan con todas las condiciones y cuál es la influencia de eso en los sistemas de ecuaciones lineales. Esta cuarta condición tiene que leerse de una manera bastante clara. En primer lugar, tengan en cuenta que aquí ya no estamos hablando de filas, sino que estamos hablando de columnas. Cuando yo hablo de columnas, hablo de lo vertical. Lo que estoy diciendo acá es que en las columnas, o mejor dicho, en cada columna, yo voy a revisar las columnas que tienen pivote. No todas las columnas necesariamente van a tener pivote. Por ejemplo, acá, en esta segunda columna, no hay pivote, pero en las columnas que sí tengan pivote, es decir, en donde aparezca ese 1 sombreado o resaltado acá, todo lo demás, excepto el pivote, tiene que ser obligatoriamente igual a 0. Entonces, cuando yo miro esta matriz particularmente, en esta matriz, en la primera columna, aquí está el pivote, todo lo demás es 0, pero en la tercera columna, aquí está el pivote, pero esto de acá no es 0. Miren que lo que dice cuidadosamente es que en las columnas que haya pivote, todo lo que sea distinto del pivote
tiene que ser obligatoriamente igual a 0. Entonces, esta matriz de acá no cumple con la cuarta condición. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Permítanme cerrar con este ejemplito. Y yo quiero que ustedes me digan, para ver si hay claridad, qué pasa con esta condición, con las condiciones. Permítanme un segundo. Listo. Discúlpenme. Discúlpenme. Entonces, quiero que miremos esta matriz de acá. Esta matriz. Y quiero que me digan si se cumplen todas las 4 condiciones o hay alguna condición que no se cumpla. La D. La No se D no se cumple. Ah, perdón, es que escribí la misma matriz. ¿La D no se cumple? Sí, señor. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Las otras sí se cumplen? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, claramente se cumple la A. La B, claramente se cumple la condición C, pero la condición D no se cumple porque no hay, porque en la segunda columna, que hay pivote, miren cuidadosamente cuáles son los pivotes. El pivote es este y este de acá. En la segunda columna, no todos los elementos distintos del pivote son iguales a C. Para cerrar esta primera parte e irnos a una pausa de unos 10 minutos, quiero que se den cuenta lo profundamente restrictivo que es este concepto de matriz escalonada reducida. En una matriz escalonada reducida se tienen que cumplir todas las 4 condiciones. Con que haya una sola condición que no se cumpla, inmediatamente la descartamos. Entonces, la pregunta natural que surge es, nosotros hasta el momento solo hemos visto cosas que no son escalonadas reducidas. ¿Cómo debería ser o qué tipo de matriz efectivamente va a cumplir con todas esas condiciones? Entonces, lo que yo quiero hacer después de la pausa es analizar esos ejemplos que sí cumplen con esas 4 condiciones y entrar a revisar cuál es la conexión
con los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces vamos a hacer una pausa de 10 minutos. Son las 9:55. Volvemos a las 10:05. Continuamos con nuestra sesión. ¿Listo?
¿Me escuchan todos? ¿Están ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Les mencionaba antes de salir a la pausa que este concepto de matriz escalonada reducida es muy restrictivo. No, por decirlo de alguna forma, la mayoría de las matrices no cumple con estas cuatro condiciones. Eso da cuenta de lo especial que son este tipo de matrices. La pregunta naturalmente debería ir enfocada ahora hacia cuáles sí serán las matrices que cumplen con estas condiciones. Y digamos que el ejemplo arquetípico de lo que es una matriz escalonada reducida es esta matriz que estoy mostrándoles en este momento. Perdón. Esta matriz, yo creo que es claro para todos, cumple con todas las condiciones. Es decir, esta matriz es una matriz escalonada reducida. Si ustedes miran, efectivamente yo tengo aquí mis pivotes. Mis pivotes son los que pues naturalmente deberían ser, y naturalmente está escalonada de la forma en que determina la condición B. La condición C, pues como no hay filas que sean igual a cero, pues aquí no hay necesidad de verificar que se cumpla nada, porque esta solo aplica cuando hay filas que son iguales a cero. Y si ustedes miran, todas las columnas tienen pivote y excepto el pivote, en cada columna todo lo demás es igual a cero. Digamos que esta es como la matriz base de este tipo de concepto, pero naturalmente no es la única que cumple con esa condición. Si yo, por ejemplo, considero esta otra matriz, y vuelvo, insisto, aquí pareciera que solo se consideran matrices de 3 por 3. Naturalmente podremos ver, y eso lo veremos cuando empecemos a desarrollar los métodos, matrices de otros tamaños que también van a ser escalonadas reducidas, pero me centro en este tipo de matriz porque es donde más podemos como jugar con las correspondientes condiciones. Si yo, por ejemplo, considero esta matriz, yo creo que también es claro que cumple con todas las cuatro condiciones. ¿Si estamos de acuerdo en eso o hay alguna condición que para ustedes no se esté cumpliendo en esta matriz? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con que esa matriz sea escalonada reducida? ¿Qué opinan? Todas las condiciones se cumplen, profe. Todas las condiciones se cumplen. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Entonces, esta matriz es una matriz escalonada reducida. Entonces uno empieza a ver que de alguna forma, a pesar de lo restrictivo de las condiciones, sí hay matrices que cumplen con estas condiciones. De hecho, hay ejemplos que son, por decirlo de alguna forma, un poco extraños. Si, por ejemplo, yo miro esta matriz,
¿Sí cumplirá esta matriz todas las 4 condiciones que les estoy mostrando? Sí, señor. Sí, señor. ¿Es claro para todos? ¿O hay alguna de las condiciones que les genere como inquietud? Digo que este es un ejemplo un poco extraño, porque es una matriz que está como llena de ceros, entonces como que de alguna forma uno lo ve como una matriz, digamos que sin mucho contenido, pero pues para efectos de las condiciones que hemos discutido hasta ahora, pues efectivamente esa matriz sí es escalonada reducida. El primer elemento distinto de 0, aquí es este 1, eso yo creo que es algo que es bastante evidente. Las otras 2 filas ni se consideran porque todas son iguales a 0. En la segunda condición, esto claro está, se debe mirar siempre y cuando haya pues más de un pivote, por decirlo de alguna forma. Si solo hay un pivote, pues no hay cómo comparar los pivotes si están a la derecha o no. Entonces esta se cumple automáticamente en este ejemplo. Aquí claramente las filas que son 0, por debajo no tienen nada. Tengo 2 filas que son 0 y están abajo. Y pues en la única columna que tiene pivote, esto es efectivamente igual a 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí con la definición? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí con el concepto? Sí, señor. Sí, señor. Quiero que hagamos un pequeño ejercicio antes de empezar cómo a conectar esto con los sistemas de ecuaciones lineales. La idea es la clasificación. ¿Cuáles de las siguientes matrices son escalonadas, reducidas o no? Y pues no lo voy a escribir, pero pues en caso de que no lo sean, tener claridad de cuál es la condición que no se está cumpliendo. Por lo menos una que no se cumpla, inmediatamente ya la descartaría. Entonces quiero que miremos estas matrices. Entonces 10 minuticos, quiero hacer 5. Y esta última que a veces es engañosa, me parece muy interesante. En estas 5 matrices, quiero que hagan el ejercicio, 10 minuticos, de verificar si se cumplen las condiciones o no de las matrices escalonadas reducidas en cada una de ellas y entraríamos a discutir. Entonces, 10 minuticos para que las miren y entramos a discutir. ¿Listo?
¿Me oyen? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo les fue con esas matrices? Bien, sí, señor. Listo. Entonces, supongamos que están numeradas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles matrices sí son? ¿Cuáles matrices sí son escalonadas reducidas? Mm, Dime, Juan La Sebastián. tercera. Juan Sebastián levantó la mano. Dime. A ver, escalonadas reducidas, la 3 y la 4. Listo. ¿Qué dice Juliana? Yo digo que la 3, 4 y 5, profe. Listo. Los demás, Jairo, ¿estás de acuerdo? Sí, profesor, la 3, 4, 5 para mí. Alguien que no esté de acuerdo con ninguna de las, mejor dicho, alguien que esté de acuerdo con Forero, creo que fue, que dijo que solo eran la 3 y la 4. Levanten la mano los que están, los que creen que son la 3, 4 y 5. Levanten la mano, por favor. Listo. Los demás, ¿quiénes están de acuerdo con Juan Sebastián de que solo son la 3 y la 4? Mejor dicho, hablemos de las 5 en exclusiva. Yo creo que la 1 y la 2 claramente no lo son. La 3 y la 4 claramente sí lo son. ¿Quién tiene problema con la 5? ¿Quién, aparte de Juan Sebastián, cree que la 5 no es escalonada reducida? Levante la mano, por favor. Angelina. Angelina. Listo. Bien, baja la mano. Miremos con cuidado esa 5 y una vez la hayamos clarificado, entramos a hablar de sistemas de ecuaciones lineales. Voy a poner aquí al lado de las condiciones, a revisarla con cuidado. ¿Listo? Primera condición, claramente se cumple, pensaría yo. Tengo el pivote acá y tengo el pivote acá. Entonces, la primera se cumple y rápidamente se ve que la A se cumple y rápidamente también se ve que la B y la C se cumplen. ¿Sí estamos de acuerdo? Es decir, yo creo que con la A, B y C no hay inconveniente para ver rápidamente que efectivamente se cumplen. ¿O alguien no está de acuerdo con eso? ¿Sí estamos de acuerdo todos en que la A, B y C se cumplen rápidamente? sí, señor. Sí, señor. Digamos que el problema parece estar con la D. Juan Sebastián, ¿con cuál de las 4 condiciones tienes problema? Exactamente con la D, porque o sea, en la última columna no se cumplen los dos ceros, solo hay uno debajo de ese uno que está ahí. Pero mira con cuidado qué es lo que dice la condición D. La condición D dice que en las columnas que tengan pivote es donde los demás tienen que ser iguales a 0. Entonces mira cuáles columnas tienen pivote. Pivote hay acá en la primera columna y pivote hay acá en la segunda columna. Pero la tercera columna no tiene pivote. Y si no tiene pivote, pues ahí no hay que entrar a revisar que lo demás sea 0. Es decir, esta es una condición que es específica para las columnas donde haya pivote. ¿Sí es claro que la tercera columna no tiene pivote? ¿Sí es claro eso, Juan Sebastián? Ah, listo, sí, señor, ya. Angelín, que también estabas de acuerdo como con Juan Sebastián. ¿Sí es claro ese detalle? Sí, profe, es que tenía como esa pequeña duda. Listo. O sea, es muy claro, o sea, hay que ser muy cuidadosos con esa definición. A veces la cuarta condición es la que es un poco confusa al principio, pero precisamente la idea es que estos ejemplos la aclaren. Yo tengo que mirar
para revisar esa condición cuáles son las columnas donde hay pivote. Dense cuenta de la importancia de revisar estas condiciones en orden. Aquí naturalmente esto con el paso del tiempo se va a ir siendo automático, es decir, casi que uno al echarle una mirada inmediatamente ya uno va a ver si se cumplen o no las 4. Pero a la hora de revisar esto con cuidado, uno tiene que mirar el orden en el que mira las condiciones. Para mirar la cuarta condición, es claro que primero hay que haberse esclarecido cuáles son efectivamente los pivotes de la columna. Entonces, claramente, acá los pivotes son solo estos dos. A veces el engaño está, y por eso les decía que a veces esta es engañosa. A veces el engaño está de que uno piensa que porque aquí hay un 1, eso significa que eso es un pivote. Los pivotes son los primeros elementos distintos de 0 de cada fila que de acuerdo a la condición A tienen que ser iguales a 1. Entonces, esta matriz sí es efectivamente escalonada reducida. ¿Estamos claros? ¿Todos? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Listo. Bien. Asumo que no. Entonces, la pregunta que surge inmediatamente es, ¿y todo esto para qué? Con respecto al contexto de la temática que estábamos discutiendo. Es decir, aquí son ejemplos y ejemplos, tengo un montón de ejemplos. Aquí está. La pregunta es, ¿qué es o cuál es el sentido de este concepto para los sistemas de ecuaciones lineales? La idea más o menos evidente es que esta clasificación de matrices lleva a una clasificación de los sistemas de ecuaciones lineales. De una manera más específica, cuando yo trabajo con sistemas de ecuaciones lineales, yo puedo clasificarlos como sistemas escalonados reducidos de acuerdo a la matriz de coeficientes de ese sistema. Cuando yo hablo de la matriz de coeficientes, y creo que esto ya lo había mencionado brevemente, estoy haciendo referencia al bloque izquierdo de la representación matricial. Es decir, yo sé que aquí hay como una línea vertical que separa lo que está a la izquierda del igual de lo que está a la derecha. Esa parte que está a la izquierda es lo que nosotros llamamos la matriz de coeficientes. Y cuando la matriz de coeficientes es una matriz escalonada reducida, nosotros vamos a decir que el sistema de ecuaciones lineales es un sistema escalonado reducido. Aquí los ejemplos pueden verse un poco estrambóticos porque los ejemplos de sistemas escalonados reducidos son sistemas donde gran parte de las variables están acompañados por ceros. Entonces, pues aquí lo escribo de una manera muy explícita. Uno sabe que en general uno no escribe los ceros cuando le presentan un sistema, pero aquí lo escribo de esta manera como tan explícita para evidenciar la naturaleza de esto. Entonces consideremos este sistema que estoy presentando acá. X1 más 0x2 más 0x3 igual a 5, 0x1 más x2 más x3 igual a 10 y 0x1 más 0x2 más 0x3 igual a 10. Son ecuaciones que se ven un poco extrañas y digamos que no son sistemas de ecuaciones que aparezcan mucho en la naturaleza, pero es que precisamente la idea, y eso se lo decía al principio, es que la mayoría de los sistemas no son escalonados reducidos. Pero cuando un sistema sí es escalonado reducido, como el del ejemplo, donde ustedes pueden ver la representación matricial y pueden ver la matriz de coeficientes y pueden ver que efectivamente esa matriz es escalonada reducida.
Cuando un sistema es efectivamente escalonado reducido, la gran ventaja es que esos son los sistemas más fáciles de solucionar. Porque en los sistemas escalonados reducidos, la solución casi que sale de inmediato. Son sistemas donde la solución emerge sin necesidad de hacer muchísimo procedimiento. Entonces, cuando uno tiene la suerte de encontrarse con un sistema de ecuaciones lineales donde su matriz de coeficientes es escalonada reducida, ese sistema no va a tener ningún misterio para solucionarse. Precisamente esa es la gracia de este tipo de sistemas. Pero entonces viene el problema, porque ¿qué pasa si yo no tengo o si a mí me dan un sistema como estos, que son los que hemos trabajado hasta ahora, donde la gran mayoría, por no decir que la totalidad, no son escalonados reducidos? Miren, por ejemplo, este sistema, que lo tenemos de alguna clase anterior, claramente este sistema está lejísimos de ser un sistema escalonado reducido. Claramente la matriz de coeficientes, que es este bloque izquierdo, casi que no cumple con ninguna de las condiciones. La idea es, y ese es como el esquema que vamos a desarrollar, cuando yo tengo un sistema que no es escalonado reducido, el propósito es transformarlo en un sistema que sí lo es. Ese proceso que nosotros vamos a detallar en las clases siguientes es lo que uno denomina el método de Gauss-Jordan. La idea del método de Gauss-Jordan es, a mí me dan un sistema cualquiera, a partir de ciertas reglas, que voy a describir la próxima clase, yo transformo ese sistema en otro sistema que sí sea escalonado reducido. Y cuando el sistema ya esté escalonado reducido, pues simplemente lo soluciono. Como les decía, los sistemas escalonados son los sistemas más inmediatos de solucionar y así obtengo la solución del sistema original. Esa es como la estructura de la estrategia que nosotros vamos a empezar a desarrollar a partir de la próxima clase. La razón por la que me detuve tanto en este concepto es porque, de acuerdo a lo que les acabo de mencionar, es fundamental identificar cuando un sistema es escalonado reducido para poder determinar cuando el procedimiento de Gauss-Jordan concluye, por decirlo de alguna forma. Ese procedimiento concluye cuando el sistema queda escalonado reducido. Entonces, para yo saber si efectivamente ya puedo solucionar el sistema de manera trivial, es necesario determinar cuándo el sistema quedó ya escalonado reducido. Entonces, de alguna forma es, yo tengo un sistema, lo voy transformando, y cuando yo identifique que ya quedó escalonado reducido, es ahí donde el procedimiento prácticamente concluye. Entonces, identificar cuando un sistema es escalonado reducido o cuando una matriz es escalonada reducida es fundamental y es la base para determinar cuándo un sistema ya ha sido solucionado o cuándo hay que seguir modificando el correspondiente sistema. Por eso es que digamos que yo le dediqué un tiempo considerable a ejemplificar, porque uno de los grandes problemas que se presenta con Gauss-Jordan es que en muchas ocasiones los estudiantes no saben cuándo ha terminado el procedimiento, porque como no identifican cuándo el sistema es escalonado reducido, pues no son capaces de decir, ah, bueno, aquí ya terminó el procedimiento, aquí ya tengo la solución. Entonces, en ese sentido es muy importante que ustedes tengan claro esos
esas condiciones o propiedades de los sistemas escalonados reducidos para poder identificar cuando un sistema efectivamente cumple con esa condición. Esa es como la estructura de nuestro proceso. La próxima clase, lo que vamos a hacer es empezar a discutir esas reglas para transformar sistemas que no son escalonados en sistemas que sí lo son. Vamos a ver qué son algunas operaciones de un manejo, digamos que bastante sencillo, y más que las reglas, lo que nosotros tenemos que empezar a clarificar es cómo utilizar esas reglas para hacer esa transformación. Esa es la idea del proceso que vamos a desarrollar a partir de la próxima clase. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Todo claro, profe. Listo, pues. Pues acabamos un poco antes. En teoría esto era lo que yo quería mencionarles el día de hoy. Pensé que de pronto nos iba a tomar un poquitico más de tiempo. Entonces, si no hay ninguna pregunta o ninguna inquietud, nos veríamos la próxima clase. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo, Muchísimas pues? gracias. Bueno, Muchas pues, gracias. que estén Gracias, bien. profe. Gracias. Profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Muchas gracias. No, que estén muy bien.